Hola, Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo el evangelista Felipe Rodríguez. Y quiero saludar a toda la iglesia de Santa Anita y a sus pastores, la familia pastoral, Pastor David, a su esposa y sus hijos, y a todo el liderazgo de la iglesia de Santa Anita y a toda la región que está bajo la administración o el pastorado del Pastor David, el sur profundo del Perú. Me siento alegre y contento por esta nueva oportunidad y el tema del que voy a hablar ahora es la completa restauración de los dones a la iglesia. Nosotros aquí en la Iglesia de Dios de la Profecía creemos en el ministerio del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros. Es activo. Nosotros reconocemos su señorío sobre la iglesia. Y por eso este tema a mí me apasiona y lo voy a compartir con ustedes en esta noche o cuando lo vean. Y para empezar, yo espero que ustedes tengan su cuaderno y su lápiz para que tomen nota y puedan revisar lo que vamos a hablar aquí acerca de lo que es este punto doctrinal, la completa restauración de los dones. Y encontramos nuestra lectura bíblica en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios añada bendición a su palabra. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Es importante que usted este pasaje lo marque, lo tenga y lo estudie, porque después con calma usted lo puede estudiar un poco más profundamente. En el tiempo que tengo voy a tratar de bosquejarlo lo más sencillo para que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Como les dije, la Iglesia de Dios de la Profecía, en conformidad con la obra del Espíritu, considera que varios dones espirituales son conferidos a la iglesia y que están en la iglesia y se manifiestan a través de personas y en otras ocasiones espontáneas. En algunas veces de forma residente y en otras de forma espontánea. Pero eso es determinado por el mismo Espíritu Santo. La iglesia cree que el Espíritu Santo está actuando vivamente en estos tiempos. Basado en el texto bíblico que leímos, la Iglesia de Dios de la Profecía enseña que los dones espirituales existen en el cuerpo de Cristo y le pertenecen. Son distribuidos, controlados y operados por el Espíritu como a Él le place. Para nosotros,
la iglesia no reclama ser la propietaria de los dones, sino que estimula a cada persona a reconocer humildemente y cumplir su llamado al servicio cristiano en respuesta a la dirección del Espíritu y conforme a las habilidades que Él confiera. En otras palabras, nosotros en la Iglesia de Dios de la Profecía reconocemos que el Espíritu Santo está actuando de una manera activa en ella, que el Espíritu Santo utiliza a quien Él quiere en la congregación de forma permanente o de forma esporádica para bendecir la iglesia, sea a través de una palabra de lengua y su debida interpretación, sea a través de una sanidad, sea a través de un sueño y su interpretación correcta, sea a través de una palabra de aliento, de estímulo. Porque toda esa operación del Espíritu Santo es para que nosotros podamos ser edificados, fortalecidos en este caminar y que nuestras vidas sean mantenidas y preservadas en acuerdo y en una íntima comunión con Dios. Por eso es que nosotros, como dice el texto, motivamos a los hermanos a buscar los mejores dones. Le pedimos a la iglesia, motivamos a la membresía a mantener una vida de comunión íntima y consagrada al Señor, para que como vasos dignos el Espíritu Santo pueda usarnos. Ahora bien, lo primero que hay que definir es qué es un don. Un don es un regalo. Eso es todo. Un don es un regalo que alguien te da para que tú lo disfrutes, para que tú lo ejerzas, lo uses como tú quieras. En este caso, nosotros tenemos que entender que de los dones a los que vamos a hablar hoy, en su mayoría son a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Y asimismo yo quiero que usted en su cuaderno escriba cuáles son los dones del Padre que yo voy a enumerar ahora. Lo primero que usted tiene que escribir ahí es don. ¿Qué es un don? Es un regalo. No hay más explicación para eso. Don igual regalo. Ahora vamos a ver los dones del Padre. Nosotros no vamos a hablar de eso porque eso no hay que explicarlo ahora. Pero usted diga dones del Padre. Los dones del Padre le fueron dados a la humanidad en el jardín del Edén, en Génesis 1:28. Esos son inmutables porque la humanidad, sea cristiana o no cristiana, funciona con esos dones, que son el del servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de la repartición, el de presidir, el de la misericordia y el de profecía. Se los voy a repetir. Los dones del Padre son servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidir, misericordia y profecía. Son 7. La cita bíblica que sustenta esta lista es Romanos 12, del 6 al 8. Una vez más, Romanos 12, del 6 al 8. Ahí están numerados los dones del Padre para la humanidad. Servicio, enseñanza, exhortación, repartir,
presidir, hacer misericordia y profecía. Son 7 dones y se le conoce como los dones del Padre y son dones operacionales. Así lo puede escribir. Dones del Padre, dones operacionales para la humanidad. El Padre en Génesis 1:28 se lo dio a la humanidad. Todos trabajamos en eso. Sea cristiano o no sea cristiano, todos trabajamos con estos dones que el Padre nos dio. Amén. Ahora bien, ahora la iglesia, cuando nosotros venimos y nos convertimos, y estamos ya convertidos, el Hijo Jesús nos dio otros dones a nosotros, a la iglesia, específicamente a la iglesia. Y son 5, que es el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Una vez más, Jesús, el Hijo, a la iglesia le dio 5 dones: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esto lo encontramos en Efesios 4:11. Una vez más, los dones del Hijo están en Efesios 4:11. Y estos dones se le conocen como dones ministeriales. Amén. Son 5. Entonces, el Padre nos ha dado dones a toda la humanidad. Por eso es que tú ves que todo el mundo puede funcionar. Pero a nosotros los cristianos, cuando nacemos de nuevo, que entramos al cristianismo, Jesús ya nos da 5 que no lo tiene el mundo. Amén. Ahora bien, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Que esos son los dones que a nosotros nos conciernen. Porque ahí es donde están la mayoría de confusiones. Hay personas que se creen que son dueños de esos dones y hay personas que no creen que están operando esos dones. Y ninguna de esas dos tendencias es cierta. Los dones del Espíritu son de Él y Él los reparte como Él quiere. Y los dones del Espíritu están activos hoy en la iglesia y por eso es que nosotros tenemos la victoria que tenemos cada día sobre el mal y sobre el pecado, porque están con nosotros. Nosotros oramos y se sanan los enfermos. Nosotros oramos y se van los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros para respaldar. Ahora bien, el Espíritu Santo nos da a nosotros los dones que nos da. Se le conocen como los dones de poder. Y eso fue lo que acabamos de leer, que es cómo la iglesia opera su poder para nosotros vencer al mundo, al pecado, a Satanás y a sus huestes. El primer don que tenemos es el don de sabiduría. Luego viene el don de ciencia. Luego viene el don de fe. Don de sanidad. Don de milagros. Profecía. Discernimiento de espíritu. Géneros de lengua. Interpretación de lengua. Lo voy a repetir una vez más, pero esto todo está en Primera de Corintios 12, del 8 al 10, donde leímos. Son dones de poder porque nos permiten a nosotros hacer nuestro trabajo. Y es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lengua. Estos dones no son propiedad del vaso, son propiedad del Espíritu Santo y Él me puede utilizar a mí en un momento determinado para dar una palabra de sabiduría, para dar una palabra de ciencia, para motivar la fe, para hacer un milagro, para orar por un enfermo. Es Él es el que lo hace. Amén.
Entonces, con esto en base, queremos decir que por dones espirituales, o sea, ese regalo espiritual, queremos entender aquí toda manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa en y a través de un creyente lleno del Espíritu para edificar a los demás. Importantísimo, amado hermano. Escriba eso una vez más, escríbalo. Un don es una manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa en y a través de un creyente lleno del Espíritu Santo para edificar a los demás. Edificar a los demás. No es para competir, no es para presumir, es para edificar a los demás. La Biblia dice que hay diversidad de dones, pero hay uno solo. Estas cosas las obra el mismo y único Espíritu, atribuyéndoselas a los miembros de acuerdo a su voluntad. Continuamente necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ser verdaderos discípulos de Jesús y hacer la voluntad del Padre. Los efectos de ser lleno del Espíritu Santo son, número uno, que tenemos una actitud de mayor cercanía hacia Jesús. Sabrás como nunca que Jesús vive como Señor con poder y autoridad. Cuando estos dones empiezan a obrar en nosotros, nuestra identidad en Jesús se fortalece. Segundo, hacia Dios. Experimentaremos la profundidad del amor de Dios hacia nosotros y tendremos la certeza de que Él es Padre y seremos libres para alabarle con gozo y confianza. Cuando estos dones se manifiestan en nosotros, el gozo que produce en nosotros, el ver que somos dignos de ser utilizados a pesar de nuestras flaquezas, nos llena de una alegría que nos permite estar cerca del Padre. Nos permite amar más la palabra de Dios. Nos permite ser más sensible al Espíritu. Y nos permite ser más sensible hacia los demás. Somos más amorosos. Somos más activos. Somos más proactivos. Somos más misericordiosos hacia los demás. Un cambio importante de una persona llena del poder del Espíritu Santo es que es más valiente cuando se enfrenta al mundo para evangelizarlo o para huir de él. Una persona llena del Espíritu Santo testifica con autoridad, con poder, con seguridad. Porque el Espíritu Santo le da el valor, le da la capacidad de predicar sin temor. Otra ventaja de estar lleno de estos dones y de dejar que esa restauración, que ese Espíritu Santo se mueva en nosotros y actúe en nosotros, es la guerra espiritual. Nosotros desarrollaremos más conciencia del poder y la autoridad de Jesucristo sobre el enemigo, para que podamos manifestarnos firmemente y ver la extensión del Evangelio. Cuando tú estás lleno del poder de Dios y los dones están operando en ti, tú sabes que Jesucristo puso a Satanás por estrado de sus pies. Y tú le pierdes el miedo a Satanás, a sus estrategias, porque él vencido está en la cruz del Calvario. Eso es lo que te da a ti estar lleno del poder de Dios y de permitir que los dones fluyan a través de ti. Dios no solo quiere hacer grandes cosas con nosotros, Él quiere darnos grandes cosas también.
dentro de estas grandes cosas están estos dones que se reparten a través del Espíritu Santo. Y todos estos dones están disponibles. Todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo somos llamados a desempeñar una función o a ejercer uno o varios ministerios para la gloria de Dios. Porque dice Santiago que Él nos salvó y nos llamó. Nosotros tenemos una tarea que hacer, que es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es la capacidad de destruir las obras del enemigo. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ser embajadores del reino aquí en la tierra para reconciliar a los perdidos con el Padre Celestial. Y para esa tarea el Señor nos ha dado los dones del Espíritu. Y por eso es que nos está empujando a que nosotros los reclamemos y los utilicemos. Ahora bien, yo quiero, para concluir, decirle algo. Los dones del Espíritu son del Espíritu y Él los utiliza y Él se los reparte a la gente como Él desea. Pero también eso no nos exonera a nosotros de obedecer a los mandamientos. Me voy a explicar de la siguiente manera. La comparación que voy a hacer a continuación nos habla de los dones. Ahora, todos estamos llamados a obedecer ciertos mandatos que son muy parecidos o están relacionados con dichos dones. Si obedecemos fielmente esos dones, es posible que descubramos que sí tenemos esos dones espirituales. Mire, mi hermano, una vez más, coja su lápiz y haga la siguiente lista. Primero, servir. Sí, el Espíritu Santo tiene el don de servir. Pero en Gálatas 5:13, la Biblia nos ordena que nos sirvamos el uno al otro. Oiga conmigo. Si hay un hermano en necesidad, puede que yo no tenga el don del Espíritu Santo de servicio. Pero eso no me dice a mí que yo me voy a quedar de brazos cruzados. En Gálatas 5:13 me dice que yo tengo que servirlo, tenga o no tenga el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 1, servicio como don, pero como mandato en Gálatas 5:13. No lo tengo, pero tengo que hacerlo. Número 2, exhortar. Puede que yo sea tímido. Puede que a mí me dé pena, me dé vergüenza, que yo no me guste hablar. Amén. El Espíritu Santo puede que te diga, mira, dile a fulano algo, dile a ese hermano algo. Y tú digas, no, me da, qué vergüenza, se me cae la cara. Está bien. Pero en Hebreos 10:25, escríbelo bien, Hebreos 10:25 dice, exhortaos unos a otros. Si tú estás viendo que este hermano no está yendo a la iglesia, tú no tienes que esperar que el Espíritu Santo te lo revele. Tú tienes que decir, hermano, mira, acompáñame a la iglesia. Es un mandato. Tercero, dar. Hay personas generosas. Hay personas que tú no tienes que pedirle nada. Ellos ven a un hermano en necesidad, ellos van y le llevan una plaza. Hay hermanos que le falta ropa, ellos van y le llevan ropa, buscan ropa usada por ahí y se la dan. Hermanos que tal vez en su casa le hacen falta
alguna mesa, alguna silla, alguna cama. Ellos van, le piden a los vecinos, buscan, revuelvan y hacen una colecta porque son generosos. O sea, ellos tienen ese don, son generosos. Pero en 2 Corintios 9:7 es un mandato, dice que hay que dar con gozo. ¿Está conmigo? Hay dones del Espíritu, pero también hay mandatos. Cuarto, enseñar. Es un don. Pero en Mateo 28:19, el Señor nos da la gran comisión. Id por todo el mundo y enseñarle que guarden todas estas cosas. O sea, yo no tengo que esperar a que el Espíritu Santo me bautice, ni venga. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, a mis nietos, la palabra, a mi vecino, a todo aquel que esté conmigo. Tengo que enseñársela porque es un mandato de Dios en Mateo 28:19. Hacer misericordia es un don. Hay personas que no les gusta ir al hospital, hay personas que no les gusta ir a la cárcel, hay personas que no les gusta nada que tenga que ver con problemas, no les gusta meterse a dar consejerías matrimoniales o consejerías familiares. Hay personas que no tienen eso, no les gusta ese tipo de trabajo. Pero en Efesios 4:23 dice que hay que ser benignos, que tenemos nosotros que extender la mano amiga. Por último, evangelizar. Sí, es un don, pero en Hechos 1:8 dice que todos debemos testificar. El Señor nos mandó a todos testificar. Nosotros tenemos que utilizar estos dones como el Señor nos lo permite, como nos lo da, pero también la Biblia nos ordena a ser proactivos. Así que, amado hermano, para terminar esta clase de hoy, te quiero hacer un resumen. Número 1, el don es un regalo que viene de Dios. Hay 3 tipos de dones. Los del Padre, que son los operacionales. Los del Hijo, que son los ministeriales. Y los del Espíritu Santo, que son los de poder. Que los del Espíritu Santo, que fue lo que trabajamos hoy, trabajan en la iglesia como Él desea. Los dones del Espíritu no son propiedad de nadie, son propiedad del Espíritu y se manifiestan de acuerdo a lo que Él dice. Ahora bien, de la misma manera que si tú vas a un restaurante y te dan un vaso sucio, tú no te la tomas, no lo usas, tú pides que te lo cambien. De la misma manera que si te traen un agua y hay una pajita sucia, tú no te tomas esa agua. O si a ti te traen una botella de agua que dice 99.99 pura, tú no te la tomas porque tú quieres agua 100% limpia. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja en vaso sucio, no trabaja en vaso sucio. El Espíritu Santo no se bebe agua sucia. El Espíritu Santo no se bebe nada que no sea 100% puro. Si tú quieres que el Espíritu Santo y estos dones se manifiesten en ti libremente, pídele al Señor en esta hora que te limpie con su sangre preciosa. Quiero orar por ti en esta hora. Número 1, porque si tú te sientes que el Espíritu Santo no está en ti, Él te limpia. Y número 2, para que se activen esos dones. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti pidiéndote, Señor, que perdones todo pecado y que tú expulses cada pensamiento, cada sentimiento negativo que se pueda levantar en contra del nombre de Jesús. Pero ahora yo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido que se activen los dones a todo aquel que está viendo esta transmisión. El don de ciencia, el don de sabiduría, el don de sueños. Yo le doy lenguas, interpretación de lenguas, te doy sueños, interpretación de sueños en el nombre de Jesús. Y yo declaro que ahora, a partir de este momento, tú empiezas a andar en el Espíritu y ese redoma, ese aceite te toca a partir de ahora. Vino para limpiarte y aceite para sanarte. En el nombre de Jesús entra a partir de ahora sobre cada oyente en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Yo espero que hayas disfrutado esta clase como yo la he disfrutado y